La fauna del territorio cafetero es amplia y diversa, desde animales avanzados en la antigüedad que aún nos acompañan, hasta la fauna silvestre, habitantes de bosques y el sector rural. La finca ha sido un sistema el cual las personas han querido convertir en autosuficiente. Ese ha sido el anhelo desde la creación y por ello se ha querido domesticar la mayor cantidad de animales silvestres. Gallinas para proveer de huevos, vacas para la leche y carne, caballos para el transporte. Este no ha sido el único elemento de la naturaleza donde el ser humano ha tenido intenciones de domesticación. Las plantas también han sido parte de este experimento. Los arbustos del jardín de las fincas y los predios urbanos alguna vez fueron silvestres. Solo el cuidado de hombres y mujeres cariñosos, hacendosos, lo lograron en la historia de la humanidad, teniendo elementos de la naturaleza cerca de la vivienda, sin la necesidad de desplazarse por grandes territorios para tener alimento o gozar de su contemplación. Existen animales silvestres no domesticados a la fuerza, quienes establecieron lazos de cooperación entre ellos y los seres humanos. Fortalecidos en el tiempo, entendieron que ninguno podría ser predador del otro. Los perros y los gatos nos acompañan desde la antigüedad, el primero como el amigo fiel y el segundo como amo y señor de las moradas. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos se han maravillado con los elementos de la naturaleza. Los paisajes y la vida silvestre han sido su debilidad. En su curiosidad infinita, ha tratado de comprender la forma como el ambiente funciona. Para dedicarse a esas actividades de contemplación y recreación, ha querido alcanzar un cierto nivel de confort que le permita obtener más tiempo para actividades de ocio. La especie humana empezó siendo recolectadora de semillas, presa fácil de predadores como el jaguar que lo acechaba constantemente. Con el paso del tiempo y el desarrollo de su inteligencia se convirtió en un hábil cazador, en el predador absoluto de la naturaleza. Empezó en la sabana africana, cazando especies familiares de los elefantes a los cuales llevó a la extinción. Desplazó a los leones como reyes absolutos de la naturaleza. Su activa curiosidad lo llevó a comprender cómo funciona el ambiente. Empezó a entender la reproducción de las semillas, base de su alimentación al caer en el suelo. Comprendió la ineficacia de viajes extensos para aprovisionarse de alimentos. Podía replicar los procesos de la naturaleza muy cerca de su lugar de habitación. De esta manera los seres humanos se dieron cuenta que lograban sembrar y recoger cosechas de algunos vegetales, empezando un proceso que aún perdura, domesticando productos esenciales para su vida como el maíz, llamado por nuestros ancestros fuente de vida por lo que significó para ellos esta conquista sobre la naturaleza. La curiosidad con los elementos del entorno sigue creciendo y empieza a buscar la manera de mantener cerca otros componentes del ambiente con los cuales puede mejorar su confort, sin la necesidad de desplazarse al bosque, lugar donde están contenidos los miedos y peligros, representados en serpientes y fieras salvajes, personificando en algunas ocasiones el peligro y la muerte. De esta manera domestica a los animales de compañía, dadores de bienestar, bienes y servicios durante toda su historia. Las gallinas, los cerdos, las vacas y los caballos. De allí ha obtenido los huevos, la carne, alimentos muy nutritivos con alto contenido de proteínas. Después, su capacidad de observación y su espíritu aventurero lo habrán llevado a tratar de obtener leche de las ubres de las vacas, a probarla y a integrarla a su dieta diaria. Domar los caballos para convertirlos en su elemento de transporte pudo haber tardado otro tiempo en la historia de la domesticación de los animales realizadas por los hombres en este planeta.
La observación llevó a entender a este hombre primitivo la necesidad que tienen las crías de aves y mamíferos de alimento y seguridad en su edad temprana, así fuera ofrecida por su principal depredador, el hombre, entregando toda su confianza, característica poco percibida en los reptiles, los cuales, después del nacimiento, dependen única y exclusivamente de ellos, por eso la dificultad para amansarlos. La domesticación ha sido realizada por periodos de tiempos largos, tanto que estos seres vivos han visto modificada su estructura genética como resultado de su adaptación al entorno creado por el ser humano. Vemos diferencias notorias entre los perros domésticos y los lobos, con orígenes genéticos similares. Los seres humanos están movidos por sentimientos, esos estados de ánimo o disposición emocional hacia un hecho, una cosa, una persona o un animal. Desarrollado más en algunos que en otros, ha debido llevar a sujetos compasivos, encariñados con un cachorro o un pichón desvalido solo a merced de la naturaleza, despertando ese instinto maternal de protección, llevando al primero a brindarle amparo y el segundo a otorgarle la confianza. De esta manera los individuos misericordiosos han querido domesticar el resto de animales silvestres, lográndolo con dos seres maravillosos, los perros y los gatos, haciéndolos parte de sus hogares como animales de compañía. Los primeros amigos fieles, compañeros inseparables de todo tipo de aventuras. Los gatos, menos cariñosos y más dominantes debido a su carácter felino predador, con un sentimiento de superioridad sobre el ser humano, definiendo dónde, cuándo y cómo darle cariño. La intención maternal de querer hacer parte del hogar a un individuo de una especie silvestre le causa mucho daño, iniciando por el fuerte estrés sufrido en largas temporadas mientras el animal se acostumbra a la nueva realidad. En el caso de las aves, después de ser libres transitando el azul del cielo, son confinadas a un espacio del tamaño de una jaula. Para las loras y guacamayas, cambiar su dieta de frutas diversas y minerales de las rocas ofrecidas por la naturaleza al chocolate matutino y arroz en la tarde ofrecido por la matrona, manifestándole sentimientos fraternales como a uno de sus hijos humanos, perdiendo la percepción de la diferencia. En el momento nos encontramos en el área de atención médica y clínica pues, de los animales que están siendo recepcionados, en los cuales en esta área estamos realizando el manejo médico principalmente de las aves. Como podemos ver, estas son algunas de las aves que llegan con ciertas sintomatologías. Podemos observar en esta amazona farinosa que tiene un problema de disnea, que básicamente es lo que evidencia en la respiración. También tenemos problemas aquí ya biológicos identificados, como son las estereotipas. Y además de esto, pues, el problema mayor que tenemos con el tráfico de fauna, que es el aprendizaje de estos individuos al momento de enseñarles a hablar, coloquialmente diciendo. Encontramos por ejemplo, esta Pionus también, que tiene problemas principalmente con su plumaje, ya que los recortan, pues la gente los suele recortar y pues esto puede ocasiona principalmente problemáticas para el vuelo y la modificación claramente de la dieta que nos va a empezar a presentar problemas nutricionales. Esos problemas nutricionales podemos observarlos como en esta ave que tiene pues, problemas aptéricos, que son la pérdida del plumaje en el individuo. Muchos de ellos también llegan bajos de condición corporal, lo que también les imposibilita pues, de realizar los vuelos porque no tienen la musculatura pectoral adecuada. Bueno, miremos una de nuestras loras típicas del paisaje y de la ecología colombiana. Esta lorita es originaria de los llanos orientales y de todo el sector oriental del país. Miren las condiciones de degradación que tiene y
digamos, de complejidad en su salud. Mire cómo ha perdido su plumaje, mire su pico cómo lo tiene sucio permanentemente. Y es porque ha perdido la condición y la capacidad que ella tiene de limpiarse, de acicalarse, y eso hace que pierda gran parte de su plumaje, porque la pueden atacar muchos parásitos, muchos vectores que si estuviera al aire libre, ella estaría en condiciones de hacerse mantenimiento, de mantenerse linda. Es más, ya los veterinarios y los biólogos dicen que esta lorita, por las condiciones en donde ha estado, digamos, en cautiverio y en condiciones infraanimal, de deterioro, de abandono y de maltrato, este animal ya no sabe qué es un loro, entonces no tiene el comportamiento del loro, ya no sabe vivir en comunidad. Cuando se coloca con otras comunidades, se atacan y se pelean entre sí, cuando esta es una de las características importantes de esta especie que es gregaria, que vive en comunidad. Por favor, un llamado muy especial, no sigamos maltratando los animales de nuestra fauna, los necesitamos para repoblar nuestro planeta. Aunque les corten las alas, seguirán teniendo las mismas necesidades de libertad y de juntarse con sus congéneres para socializar. Actividad muy importante que realizan este tipo de aves durante el día. Cuando una familia visita ecosistemas asociados al río Cauca, con mucha facilidad podrá encontrarse tortugas de río. Ellas, por la lentitud en su movilidad, pueden ser muy vulnerables para ser atrapadas, con la desventaja de producir ternura sobre los seres humanos. Este sentimiento motiva el impulso de llevarla hasta el domicilio, generando problemas de estrés sobre el animal por el cambio de estilo de vida. Este tipo de tortugas pasan la mayor parte del día en el agua buscando algas y huevos de peces, alimento primordial. Acuáticamente requieren un gran espacio para desarrollar sus funciones vitales. Este estilo de vida jamás podrá desarrollarse en una vivienda donde no hay ambiente acuático. Será un ser perdido en un mundo extraño, anhelando volver a su río, a realizar sus actividades vitales, crecer, vivir y reproducirse plenamente. La tortuga de agua dulce es la más grande de Sudamérica, llegando a pesar hasta 45 kilos. Las hembras son más grandes que los machos. Los ejemplares juveniles tienen manchas amarillas que se van tornando grises con el paso de los años. Son principalmente herbívoras y consumen una gran cantidad de flores, hojas, invertebrados, semillas, tallos y esponjas de agua dulce. Las poblaciones de estas han disminuido exponencialmente hasta el punto de catalogarse como una especie en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Miremos esta especie de morrocoy, que también fue rescatada a través de los operativos de fauna silvestre. Miremos su caparazón, totalmente modificado por su mala nutrición. Es una especie que ha sido introducida a esta zona andina, cuando ella pertenece a toda esa zona de los llanos orientales, o sea, un hábitat diferente donde ella se desarrolló. Miremos su caparazón totalmente modificado porque está desnutrida. Si observamos en su caminar, es un animal totalmente desnutrido que no tiene condiciones para caminar. Es prácticamente un ser cuadraplégico, minusválido. Aquí podemos ver pues, una de las principales especies que son traficadas, que son estos periquitos. Este es uno de los ejemplos de las aves que llegan bajas de condición corporal, principalmente por esos déficits nutricionales y esas modificaciones. Posteriormente, terminados ya los tratamientos en esta área, que procuramos no sean lo más prolongados, salvo que pues, el individuo lo necesite. Posterior a esto, ellos ya ingresan a otras jaulas, ellos ya van a ingresar nuevamente a otros espacios en los cuales van a tener una recuperación más biológica en la que vamos a pretender recuperar su musculatura, y ya secundario de aves que pues, empiezan a tener y que se presenta esa tenencia y ese tráfico son luxaciones, fracturas que muchas veces se pueden solucionar y otras veces no. También enfermedades metabólicas que son de las también mayor frecuentadas dentro de la atención clínica. Podemos ver, por ejemplo, en esta ave, pues, algunos de los problemas comportamentales que pueden llegar a evidenciar principalmente por los espacios pues, reducidos en cautiverio.
y pues las vocalizaciones y las estereotipas que empiezan a direccionar. Es por eso que es muy importante concientizar a la comunidad de que esto, la tenencia de las aves, la tenencia de cualquier especie silvestre no es adecuada, porque directamente estamos dañando un individuo que una serie de profesionales tratamos de recuperarlos, pero que en realidad nos está aportando al ecosistema y estamos respetando la vida silvestre. Para los animales silvestres, la captura y vida bajo los caprichos de una familia es bastante traumática. En su primera edad, cuando son cachorros, se pueden comportar de una manera dócil. En el proceso de crecimiento, sus instintos salvajes se tornan agresivos, tratando de escapar o atacándolos. Cuando esto sucede, ya no son tan atractivos y son abandonados o entregados a hogares de paso para su rehabilitación y posterior liberación. Acto muy difícil que podría nunca suceder. Lo más complejo es lograr la búsqueda de su propio alimento, aprender a defenderse de sus predadores en el ambiente salvaje, después de haber convivido con sus tenedores humanos, quienes les dieron seguridad. Alimento con dietas no adecuadas. Casi nunca lo logran, quedando condenados a perder la libertad por el resto de la vida. Prisioneros por su único delito, generar ternura en un ser humano con grandes instintos maternales. El mayor número de especies incautadas por la Policía Ambiental y la Autoridad Ambiental de los 3 departamentos corresponde a aves y reptiles, sobre todo tortugas, que por su docilidad y fácil captura son bastante apetecidas por el mercado negro de tráfico de especies silvestres. Cuando sufren algún tipo de accidente, choque con ventanas, cercos, atropellamientos, entre otros, son rescatadas, sanadas y devueltas al ambiente. En el año 2019 se lograron recuperar 620 especies de aves, 331 individuos de mamíferos y 298 reptiles en el departamento de Risaralda. Llegar hasta este punto de mirar cómo es el proceso de que vuelvan a su hábitat natural, pues es confortable y le dan como esas ganas de decir uno, vale la pena luchar por la fauna silvestre, por nuestro ecosistema, que a futuro es lo que le podemos dejar a nuestros hijos y demás descendientes. Lograr la conservación de la fauna silvestre en el territorio cafetero, el control y tenencia ilegal de fauna salvaje, es tan importante como delimitar y establecer un área protegida para que ella se conserve. Establecer procedimientos para hacerle más difícil a las personas que se lucran de estas actividades, a las interesadas en hacer de la fauna silvestre un elemento más de sus hogares y sus interacciones diarias. Esto se logra a través de la generación de redes de cooperación interinstitucional para identificar rutas de tráfico ilegal de animales indómitos, recuperarlos y llevarlos al hogar de paso para su posterior rehabilitación y liberación en un área protegida, su espacio natural, su hogar en el mundo donde puede al fin volver a ser libre. Las áreas naturales protegidas en los 3 departamentos surgen a partir de la década del 50 del siglo pasado, cuyo propósito inicial fue garantizar el adecuado suministro de agua para la población urbana y garantizar la diversidad biológica propia de los ecosistemas de bosques andinos y páramos localizados en este sector del país. Más adelante se crean los sistemas departamentales de áreas protegidas, incluyendo otros objetivos, además de la conservación, la promoción de la reconversión ambiental de los sistemas productivos existentes en ellas y en zonas de influencia directa, y la oferta de espacios naturales para el desarrollo de las culturas locales. Los animales salvajes nacen libres. Podemos observarlos y disfrutar de ellos con mucha facilidad.
se movilizan desde los ecosistemas rurales hacia los manchones de bosque, árboles y arbustos localizados y sembrados en las calles y antejardines de las ciudades del territorio salvaje cafetero. Para el departamento del Quindío se ha reportado la presencia de 574 especies, para Caldas 804 especies y para Risaralda 574 especies. Esta riqueza natural representa el 80% del total de especies de aves reportadas para todo el país, indicando grandes posibilidades para observarlas con facilidad en su ambiente natural, sin volverlas prisioneras. Solo necesitamos atraerlas sembrando plantas con flores o acondicionando sitios donde ellas puedan llegar con tranquilidad y seguridad a alimentarse. Las aves son apasionantes. El tema de observar aves, para mí observar aves es sentir la naturaleza, conocerlas es disfrutar un poco más la naturaleza, es apasionarse por ellas y es aprender a ser feliz con las cosas más sencillas y simples que tiene la vida. Hacer un paseo para observar aves, acá en el eje cafetero podemos ir a Manizales, a una zona que se llama Río Blanco, a conocer los tororoy, que son las especialidades que tienen en ese sector, ir al Parque de los Nevados a ver el barbudito paramuno, que es un colibrí espectacular. Hay un sitio que se llama la Hacienda del Bosque, donde podemos observar 2 tororoy, también podemos observar un tucán, el tucán andino, que es el terlaqui andino, que es una especie también muy atractiva para el aviturismo. Una de las aves a las que nunca han podido enjaular el ser humano es el colibrí. Cuenta la leyenda maya que sus dioses crearon todo lo que hay en la naturaleza y a cada uno de estos elementos le dieron un trabajo. Pero cuando terminaron se dieron cuenta que se les olvidó crear algo encargado de llevar los pensamientos y deseos de un lugar a otro. Para ello tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista soplaron sobre ella y ésta salió volando. Construyen sus nidos en las áreas rurales, por lo general sobre árboles o arbustos que le brinden bienestar. El plumaje de los colibríes es único, nunca visto en ningún tipo de ave. Tan coloridos que parecen brillar con luz propia. Es hábil y veloz, capaz de mover sus alas entre 200 y 300 veces por minuto. Lo hacen para moverse con suavidad y elegancia entre los arbustos y las flores. La base de alimentación de los colibríes es el néctar, aunque también comen insectos como moscas y abejas. Estos alimentos son suficientes para obtener las calorías que le permitan realizar sus vuelos. Cada vez que se sustenta, poliniza las flores de plantas, árboles y arbustos. Nuevos frutos se crean gracias a esta acción. Semillas y productos, creación de nueva vida vegetal, necesaria para la supervivencia de la vida humana y silvestre. Así como los colibríes, otras especies de fauna silvestre se mueven del sector rural al urbano en una especie de adaptación, aprovechando circunstancias benévolas que le brindan seguridad. Entre ellas están la garza, un ave blanca de largas patas y cuello en forma de S. Se encuentra en todo el continente americano y en muchas regiones del mundo. Llegaron al eje cafetero producto de los establecimientos de ganado en las grandes haciendas dedicadas a este fin. Se encuentran cerca de las vacas para aprovechar el alimento fácil encontrado sobre el ganado vacuno, casi siempre garrapatas que arrancan del cuero en una relación simple entre estos dos animales. En estado silvestre, lejos de los animales domésticos, viven cerca del agua, donde pueden cazar fácilmente sus presas.